buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 6 del tutorial conectando Java y MongoDB. Hablaremos de las operaciones sobre una base de datos. Bueno, en tutoriales anteriores vimos cómo acceder a colecciones y bases de datos. En la parte de hoy veremos algunas operaciones disponibles sobre una base de datos, como por ejemplo obtener un listado de colecciones que hay en una base de datos en particular, crear una colección a una base de datos, eliminar una colección de una base de datos o eliminar la base de datos como tal. Bueno, vamos a seguir trabajando sobre el mismo proyecto que hemos usado en los últimos 4 tutoriales y lo que haremos es mostrar estas operaciones sobre las bases de datos. Bien, entonces bueno, teníamos una aplicación, esencialmente bueno, tenía dos entidades, que se asociaban a dos colecciones y teníamos una librería donde podíamos hacer distintas operaciones sobre la conexión de MongoDB. O sea, obteníamos una conexión, podemos hacer ping, podíamos crear la conexión, mostrar la información del clúster, mostrar información de base de datos. Podíamos obtener una base de datos ya sea con codec o sin codec, que era una forma de trabajo que venía dada por el tipo de entidades como las queríamos manejar, si como una clase Java normal, un POJO, o como un record. Bueno, luego teníamos un pequeño fichero de configuración. Bueno, hoy vamos a hacer algunas operaciones sobre la base de datos. Entonces, lo primero que vamos a intentar es obtener el listado de colecciones que hay en una base de datos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el objeto base de datos. Entonces, vamos a recuperarlo con este get database, puesto que como no vamos a hacer operaciones con las colecciones, no vamos a meter ni quitar documentos, nos va a servir llamar esta función y no la del codec, ¿vale? O que bueno, la del codec también la podemos usar, pues, y podemos usar cualquiera de las dos, la que queramos. Bueno, entonces, vamos a hacer una función que nos muestra las colecciones. Entonces, public void mostrar colecciones y le vamos a decir la base de datos que queremos, de las cuales queremos conocer sus colecciones. Entonces, string database name. Y esto, bueno, tendrá que llamar una de estas dos funciones que pueden arrojar una excepción. Entonces, por tanto, tiene que estar en un try catch. Try catch exception y aquí vamos a escribir el error. Logger.error y vamos a poner que es un error mostrando colecciones. Dos puntos y vamos a tener los detalles del error con e.getMessage. Y ya estaría. Bueno, estaría el error. Ahora tenemos que hacer mostrar colecciones. Básicamente vamos a capturar la base de datos. Entonces, Mongo Database, lo vamos a llamar Database, y le vamos a decir this.getDatabase y le pasamos el nombre. Bueno, y ahora vamos a recuperar la colección. Entonces, hay varias formas. Vamos a hacer acá, vamos a recuperar una que nos devuelve una lista de nombres. Entonces, vamos a poner acá string, string y le damos un nombre, por ejemplo, collection name, y vamos a iterar sobre lo que nos devuelva esto. Database, punto, y acá hay varias formas de obtener la lista de colecciones. La que nos interesa, que devuelve una lista de cadenas, es una que es list collection names, esta. Hay otras formas, pero bueno, vamos a obtener solo el nombre. Bueno, y para hacerlo un poquito más ordenado, vamos a poner aquí un- una variable entera para que nos vaya diciendo el número de la colección. Entonces acá vamos a poner un logger.info y vamos a imprimir una cadena. Vamos a hacer un string.format, vamos a darle un formato y vamos a poner colección porcentaje de, o sea, para que nos diga colección 1, colección 2, colección 3, etcétera, dos puntos y el nombre de la colección, porcentaje S. Entonces aquí pondremos el I y acá el collection name. Y lo único que tenemos que ir incrementando el I para que
nos enumere esto correctamente. Y bueno, si queremos darle un poquito más de orden aún, podemos ponerle un título. Entonces, logger, aquí ponemos info, y acá vamos a poner colecciones de la base de datos, dos puntos, y le damos el nombre de la base de datos, que es database name. Bueno, y esto nos permitiría recuperar las distintas colecciones. Vamos a nuestro fichero de prueba, y acá después que creamos estas colecciones con todo esto, vamos a imprimir las colecciones. Vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a poner mongodb punto mostrar colecciones y le decimos tienda. Bueno, ahora mismo yo ya he borrado lo que habíamos hecho antes y vamos a probar. Ejecutamos y pues tenemos acá un error. A ver, se ha obtenido... Ah, porque probablemente he usado el get record collection. Vale, es que me quedó con el error que mostré la última vez. Entonces, sí sería get database with get Pojo collection. Bueno, vamos a probar de nuevo. Y entonces, bueno, nos da todo esto. Y acá está la parte nueva que estamos viendo la colección, la base de datos tienda y que tiene dos colecciones. Si vamos acá y actualizamos, pues vemos a tienda con dos colecciones. Bueno, ahora vamos a agregar un método que nos permita crear una colección. Vamos a agregarlo acá. Un public void crear colección y en este caso, pues para que tendríamos que agregar, agregar dos parámetros. Uno, la base de datos donde queremos crear la colección. Tenemos que pasar esto y tendríamos que pasarle la colección, el nombre de la colección que queremos crear. Bueno, esto sería así y básicamente es hacer algo parecido a lo que hicimos la vez anterior. Entonces hacemos try catch. Si hay un error recuperando la base de datos, pues mostramos un error, logger.error y ponemos error creando colección, dos puntos y le ponemos acá e.getMessage. Y acá básicamente lo que tenemos es que hacer lo mismo, recuperar la base de datos y crear nuestra colección. Sería database.createCollection y le pasamos el collection name. Y bueno, esto sería todo. Fíjense que cuando trabajamos la vez anterior también hemos creado colección. El único caso es que lo creamos insertando un elemento. Si no insertábamos ningún elemento, o sea, no se creaba la colección. O sea, la colección se creaba junto con el elemento. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, aquí, vamos a crear la colección antes de insertar el elemento, por hacer un ejemplo. MongoDB punto crear conexión y le decimos acá tienda y le decimos artículo. Entonces aquí vamos a crear primero la colección, o sea, crear colección y después vamos a crear, vamos a insertar un artículo. Accedemos a esta colección que ya existe y aquí vamos a dejarlo así y vamos a crear una colección más antes del final. Vamos a hacer mongodb punto create colección, le vamos a decir de nuevo tienda y vamos a llamarla prueba. Bueno, vamos a ejecutar esto y fíjense que ahora nos dice que tienda pues tiene tres colecciones, la de artículos, la de prueba y la de usuarios. ¿Por qué tiene dos de artículos? Porque aquí le puse un singular y aquí está en plural. Entonces vamos a verificar que realmente ha creado eso.
O sea, el artículo es la que va a tener cosas, lo que hemos ido insertando. Prueba no tiene nada, este tiene dos cosas también y artículos tampoco tiene nada. Entonces, fíjense que yo puedo crear estas colecciones y, y pueden estar vacías, ¿no? Con este comando los creo y están vacías, pero sí que están creadas, aunque no tengan nada, ¿de acuerdo? Bueno, voy a eliminar esta base de datos y ahora voy a mostrarles cómo eliminar vamos a poner acá artículos y vamos a eliminar alguna colección. Vamos a hacer, por ejemplo, esta colección que la estamos recuperando como artículos, vamos a eliminar. Entonces vamos a poner acá artículos.drop. Y esto nos va a permitir eliminar esa colección. Vamos a probar, ejecutamos. Y entonces, bueno, acá muestra que tiene las tres colecciones, pero cuando vamos a verificar, van a quedar solo dos. Porque, claro, cuando hicimos el listado, existían las tres colecciones, pero después de mostrar el listado nos hemos eliminado una y la comprobamos con la aplicación que muestra que solo tenemos prueba y usuarios. Bueno, además de esto, también podemos eliminar una base de datos completa. ¿Cómo tendríamos que hacer? Pues tendríamos que recuperar el objeto base de datos y eliminarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer acá un try catch, exception, y vamos a poner acá un logger.error, y acá vamos a poner error eliminando base de datos. Y esto sería aquí, bueno, nada más. Sí, vamos a poner el detalle del error. Más e.getMessage. Y lo siguiente sería ya capturar la base de datos y eliminarla. Entonces vamos a hacer Mongo database, y le vamos a poner a mongodb.getDatabase, le damos el nombre de la base de datos que sería tienda, y acá hacemos database.drop. Y con esto deberíamos eliminar la base de datos. Vamos a comprobarlo. Ejecutamos. Acá tenemos, bueno, vuelve a crear nuestras cosas. Aquí tenemos las tres colecciones, eliminamos una colección y después eliminamos la base de datos entera. Vamos a comprobar que ha sido así. Y cuando refrescamos acá, vemos que ya no hay nada. Entonces, pues así se elimina pues una base de datos y hemos visto pues distintas operaciones sobre las bases de datos Mongo. Y bueno, lo dejaremos hasta aquí por hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.